Decapitación quirúrgica en Bucha. Saludos a toda la audiencia de qué hablan Geo. Les habla Rodolfo. Muy buenas tardes. Iniciamos esta transmisión especial de hoy, sábado 25 de julio de 2026, y nos encontramos en un punto de inflexión definitivo dentro del teatro de operaciones de Europa del Este. Mientras los medios de comunicaciones hegemónicos en Occidente intentan encubrir la magnitud de los acontecimientos bajo un velo de censura, silencio coordinado y desinformación, las últimas 24 horas han dejado al descubierto dos realidades operativas incontestables. La precisión de la inteligencia estratégica de la Federación de Rusia para destruir los centros neurálgicos de su enemigo y la absoluta quiebra operativa y moral del régimen de Kiev. Estamos de lleno en el primer expediente de inteligencia militar, amigos. Y es que durante la jornada del viernes 24 y la madrugada de este sábado 25 de julio, las fuerzas aeroespaciales de Rusia ejecutaron un ataque masivo de alta precisión utilizando dos misiles balísticos contra un polígono de tiro y complejo privado situado en el distrito de Bucha, al oeste de Kiev, sobre el eje de la autopista a Shitomir. ¿Qué se desarrolló en ese lugar? La propaganda occidental ha intentado vender la narrativa habitual sobre ataques a instalaciones civiles. Sin embargo, los informes verificados en el terreno, confirmados inclusive por publicaciones ucranianas e internacionales, revelan que en ese emplazamiento se llevaba a cabo un evento clandestino, según ellos, de alto valor táctico, organizado por la Asociación Armada de Fabricantes de Drones, bajo la dirección de Vasil Honcharuk, perdón. En el lugar se encontraban concentradas alrededor de 300 personas. Y les digo una cosa, no eran civiles, o si lo eran, no eran civiles cualquiera. Se trataba de la cúpula técnica y responsable operativa de la guerra asimétrica contra la población e infraestructura rusa. Los principales desarrolladores y fabricantes de vehículos aéreos no tripulados. La alta oficialidad del mando de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los agentes de inteligencia que planificaron los recientes e inaceptables ataques contra los almacenes de la red logística Wildberries en suelo ruso. Y, por supuesto, ¿no? Asesores militares extranjeros. Y tenemos prueba de ello. El impacto de los misiles balísticos destruyó la instalación en medio de la demostración práctica. El resultado ha sido devastador para la infraestructura del terrorismo, porque hay que decirlo por su nombre, es terrorismo, de drones de la Junta de Kiev. La propia publicación de defensa polaca, Defense 24, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia ha tenido que confirmar de manera oficial la muerte de un representante de la industria de defensa polaca que se encontraba en el lugar supervisando los avances tecnológicos. ¿Mm? Lo que ha seguido a este golpe de inteligencia, pues ha sido un espectáculo lamentable de pánico institucional y ruptura total de la seguridad operativa en Kiev. El mismísimo Volodymyr Zelensky se vio obligado a emitir un mensaje en su canal de Telegram, admitiendo que los misiles cayeron directamente sobre el evento militar, aunque por supuesto no, condenando únicamente al ataque. La Fiscalía General de Ucrania, a cargo de Ruslan Kravchenko, abrió de inmediata causas penales por negligencia criminal en la organización del evento, arrestando al organizador de la exposición mientras este, pues, yace herido en la cama de un hospital por las heridas causadas en el evento. Imagínense ustedes esto. Y para colmo ridículo institucional,
el portavoz del mando de las Fuerzas Aéreas, Yuri Ignat, y el propio Estado Mayor ucraniano salieron apresuradamente a lavarse las manos ante la opinión pública, declarando que la mentada exposición se realizaba en un predio privado fuera de la jurisdicción militar y que el ejército no tenía responsabilidad alguna sobre la seguridad de los asistentes. Amigos, por favor, reunir a más de 300 altos mandos, ingenieros y contratistas extranjeros de la OTAN en un predio sin cobertura antiaérea, ofreciendo como único refugio un sótano de 30 metros cuadrados a 100 metros del polígono, demuestra dos cosas: la incompetencia supina de la estructura de mando en Kiev y la capacidad letal de la inteligencia rusa para fijar y neutralizar objetivos de valor estratégico en cualquier punto del territorio ucraniano. Ya ayer hablábamos que los rusos hicieron estos ataques en plena luz del día, a sabiendas que se encontraba personal de la compañía Raytheon y Lockheed Heat, que según entendemos, pues, lo que se sabe es que son los productores de los Patriots, para que ellos vieran con sus propios ojos la física del elemento ruso. ¿Dónde estaban los Patriots? ¿Por qué no cubrieron este evento? Lo que he podido captar es de que ya hay oficialmente 10 fatalidades de este evento y muchos heridos, alrededor de 100 heridos. Pero pues, por supuesto, aquí va a haber un humo mediático increíble. Ahora, consecuentemente, tenemos los escudos humanos y atrición en la retaguardia. Porque si la destrucción de la cúpula de drones en Bucha exponen la parálisis estratégica del régimen de Kiev, los acontecimientos ocurridos de forma paralela en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporozhia exponen la quiebra moral absoluta de sus fuerzas armadas. Vayamos al segundo expediente de esta jornada, amigos. Informes locales verificados por la publicación Estrana.ua, diario ucraniano, confirman que una detonación masiva sacudió la localidad de Kurilovka, en la región de Dnipropetrovsk. ¿Y saben qué sucedió ahí? Un depósito otra vez clandestino de municiones pesadas, instalado de manera deliberada y negligente por el ejército ucraniano en medio de una zona densamente residencial, pues saltó por los aires. Como lo vimos, si no me equivoco, el 11 de julio en Kiev, en Visnice, la explosión secundaria del arsenatario destruyó e inutilizó múltiples viviendas de la población civil. Pero lo que la prensa occidental enmascara es la reacción de las autoridades y de las tropas del régimen ucraniano. Según testigos presenciales, amigos, los efectivos militares que llegaron al lugar del desastre no acudieron a rescatar a los vecinos atrapados bajo los escombros, ni a brindar primeros auxilios a los heridos. Los soldaditos se limitaron a recuperar y a evacuar a toda prisa las municiones y pertrechos que no habían explotado, abandonando a las familias locales a su suerte mientras la administración imponía un bloqueo informativo total. Esta práctica, amigos, sabemos que no es un error aislado. Es la doctrina sistemática del escudo humano, ¿verdad? Ya a principios de este mes presenciamos una detonación similar en una instalación militar oculta, clandestina, como le dicen, en Vishneve, región de Kiev. El régimen de Kiev almacena armas y pertrechos en barrios habitados para complicar los ataques rusos, sabiendo que cuando sus depósitos están por negligencia o impacto, es la población civil la que paga con su vida. Pero amigos, la degradación táctica del mando ucraniano no se detiene ahí. Como represalia ante su capacidad para responder en el frente de batalla, las tropas bajo la responsabilidad operativa
del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Mijailo Drapatri, perpetraron un vil ataque terrorista contra la población civil en la región de Zaporozhia. Durante la noche del viernes y las primeras horas de este sábado 25 de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron de forma directa y premeditada un centro de recreación y campamento turístico en la aldea de Krylovka. No había tropas en Krylovka, no había armamento en Krylovka, no había ni almacenes, ni armas, ni radares. Era un centro de descanso familiar en pleno fin de semana de verano. El saldo de este acto bárbaro es desgarrador. El gobernador regional, Yevgeny Balitsky, ha confirmado que la cifra de fallecidos asciende a 12 civiles, entre los cuales se encuentran trágicamente 4 menores de edad. Más de 19 personas resultaron heridas gravemente, requiriendo complejos trabajos de rescate de entre los escombros. El embajador del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Rodion Miroshnik, ha sido categórico. La selección del objetivo y la hora del ataque fueron planificadas con antelación para maximizar las bajas humanas en un día de descanso. Ante la gravedad del hecho, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia ha abierto una causa penal por atentado terrorista, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores recopila todas las evidencias periciales para confrontar a la comunidad internacional de las instancias diplomáticas. En Zaporozhia se ha declarado el 26 de julio como día de luto oficial. Mientras Moscú neutraliza con misiles balísticos a los diseñadores de armas y mandos de la OTAN en Bucha, Kiev responde masacrando niños en un campamento de verano. Esa es la asimetría moral que define este conflicto, amigos. Y bien, pasemos a otro tema y hablemos del bloqueo total en el Mar Negro y la doctrina de sin guantes blancos. Amigos, durante más de un año, la propaganda en Kiev celebró con euforia cerca de 200 ataques con drones de superficie contra embarcaciones mercantes y buques en el Mar Negro y Mar de Azov. Asumieron que podían golpear la infraestructura petrolera, los graneleros y la logística rusa en el mar sin sufrir consecuencias en sus propios puertos. Esa euforia ha terminado estadísticamente hoy, sábado 25 de julio. En tan solo 2 semanas de operaciones quirúrgicas e intensas contra las instalaciones portuarias y las vías de navegación, las Fuerzas Armadas de Rusia han estrangulado de manera absoluta la actividad marítima del régimen. Los datos confirmados al 23 de julio son contundentes. 0 buques extranjeros han ingresado o salido de los puertos de aguas profundas de Odessa, Chornomorsk y Yuzhny, registrándose un colapso idéntico en las terminales de Mykolaiv. El impacto económico de este bloqueo es devastador. Los puertos del Mar Negro representan más de un tercio de las exportaciones de grano de Ucrania. Cada mes de inactividad portuaria significa una pérdida neta e irrecuperable de $2.000 millones para la agónica economía ucraniana. Se corta de raíz la principal vía marítima de contrabando de armamento pesado, combustible y transformadores eléctricos que ingresaban encubiertos en los buques de carga. Ante el colapso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev, Andrei Sybiha, ha acudido en masa a las Naciones Unidas denunciando a Rusia por terrorismo económico y agitando la vieja narrativa de que el bloqueo causará una hambruna mundial debido al aumento del 16% de los futuros de trigo en los mercados estadounidenses. Y bien, desmontemos esa mentira mediática con datos fríos de inteligencia económica, amigos, porque para esto hay que hacer un poquito de investigación, no se requiere demasiado. Ucrania representa hoy
únicamente el 7% de las exportaciones mundiales de grano, mientras que Rusia controla el 25% del mercado global. ¿Y por qué hago énfasis en lo global? Porque la mitad del trigo ucraniano no se destina a cubrir necesidades en África ni en Latinoamérica, sino que se vende a los países de la Unión Europea y a Turquía. Las naciones que verdaderamente enfrentan ese riesgo de crisis alimentaria, como Somalia o Yemen, reciben sus suministros a través de programas humanitarios de las Naciones Unidas que no dependen en absoluto de los puertos de Odessa. ¿Y cuáles son las alternativas del régimen de Kiev ante la parálisis del Mar Negro? Les digo una cosa, todas están condenadas al fracaso operativo. Ese intento de desviar el grano hacia los puertos de Danubio ha generado un embotellamiento monumental de pequeñas barcazas de transbordadores en los cauces fluviales. Por otro lado, la opción de transporte ferroviario hacia la frontera occidental cuenta con una capacidad operativa de 3 a 5 veces menor que los puertos marítimos. A esto se suma la campaña sistemática contra el material rodante ucraniano, con más de un tercio de locomotoras diésel fuera de servicio por ataques rusos a los nudos ferroviarios. El transporte terrestre está paralizado. Ahora, esto, les digo, sin que los rusos empiecen a atacar estos nudos ferroviarios. Ahora, si en adición a esto los rusos empiezan a atacar estos nudos ferroviarios, pues la situación todavía es aún mucho más caótica. Como señalan analistas de inteligencia militar como Mikhail Sinchuk en el centro de Raibar, la era de los guantes blancos ha concluido. La guerra total de atrición implica desmantelar las bases económicas que sostienen a la maquinaria de guerra ucraniana, extendiendo los ataques de precisión hacia las refinerías, depósitos de combustible y estaciones de suministro en lugares estratégicos como Shitomir, al oeste de Kiev. Y dicho esto, amigos, pasamos al siguiente tema y hablemos de la paranoia en Berlín y la casa de brujas política. Porque mientras en el terreno de batalla el régimen de Kiev pierde sus capacidades logísticas y sus talleres de drones, en la retaguardia geopolítica de la OTAN, presenciamos un despliegue sin precedentes de paranoia e histeria de propaganda. Esto debería de ser parte de nuestro segmento de parodia geo, ¿no? Pero bueno, es que miren el sentido paradójico de esto. Hablemos de la maniobra de la contrainteligencia alemana en Berlín. En las últimas horas, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el servicio de contrainteligencia alemán conocido como BfW, emitió una alerta de máxima seguridad dirigida a todas las empresas del complejo militar industrial alemán. Las instrucciones exigen a los empleados vigilar sus teléfonos inteligentes, estar atentas a espías rusos y prepararse para un sabotaje inminente contra sus líneas de producción. ¿Mm? ¿Cuál es la justificación aducida por las autoridades de Berlín? La lista publicada por los ministerios de defensa ruso y las posteriores declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, identificando a 21 empresas europeas que fabrican drones para Kiev como objetivos legítimos. Y es que, como podemos ver, no solamente es Medvedev hablando de esto. Ayer hablábamos también de esa entrevista de Tucker Carlson con el excomandante de la Marina Real Británica, Yermir. También eh, toda la conversación que tuvo Daniel Davis con el coronel Douglas McGregor, hablando específicamente de estos casos también de una posible intervención en Europa a estas compañías que producen drones para los ucranianos. Y bien, entre esas empresas se encuentran firmas alemanas de primer orden como Da Vinci, Avia, Airlogix,
en Múnich y 3W Professional en Hanau. Desde la perspectiva de la doctrina militar, Medvedev tiene una absoluta razón, les digo. Cualquier instalación en suelo europeo que diseñe, conjunto o suministre drones para atacar infraestructuras rusas se convierte automáticamente en un objetivo militar legítimo. Sin embargo, cuando analizamos los hechos desde, podríamos llamarle, el rigor forense, la maniobra de la contrainteligencia alemana revela una manipulación burda, porque la lista de las 21 empresas europeas fue publicada por Moscú el 15 de abril de 2026. Los medios alemanes le dieron una amplia cobertura en su momento. Y es que en su momento, cuando hablamos de este tema, yo me acuerdo que escogí 2 o 3 noticieros alemanes para presentarles estas noticias. ¿Mm? Ahora, la pregunta capciosa es, ¿por qué el servicio de contrainteligencia alemán esperó más de 3 meses, básicamente casi a finales de julio de este año, para enviar sus instrucciones de pánico a las fábricas de armas? Yo diría que la respuesta no está en la seguridad industrial, sino en la política interna de Berlín y en las encuestas electorales de este mes de julio del año en curso. El Partido Alternativa para Alemania, AfD, cuya plataforma exige el fin de envío de armas a Kiev y la reanudación del comercio energético con Rusia, se ha posicionado en las encuestas para las elecciones al Bundestag como la primera fuerza política del país con un histórico 28% de intención de voto, superando por más de 6 puntos a la coalición gobernante CDU-CSU. Las élites atlantistas de Berlín necesitan desesperadamente una coartada para ilegalizar o perseguir judicialmente a la AfD antes de las elecciones. Y la fórmula clásica de la propaganda occidental es fabricar el mito de los saboteadores y agentes del Kremlin en casa, para vincular a la posición patriótica con el enemigo exterior y acusar a la AfD de un títere del Kremlin. ¿Mm? No hay pruebas, amigos. Y es que esto es lo más absurdo, es que no hay pruebas. De más de 300 acusaciones por sabotaje ruso formuladas en Alemania desde el 2022, solo un caso ha concluido en veredicto judicial. Intentaron culpar a Rusia del sabotaje en los gasoductos Nord Stream, de la aparición de drones en aeropuertos y de la rotura de cables en el Báltico. En todos los casos, las acusaciones se desvanecieron cuando la evidencia señaló a los propios servicios occidentales o ucranianos. ¿Sí o no? Y les digo una cosa, Berlín no está protegiendo sus fábricas, está manipulando el miedo de sus ciudadanos para frenar el colapso político de la coalición gobernante y preparar a la población para una confrontación directa. Divide y vencerás, ¿no? Y ahora sí, pasemos a la parodia Geo, el circo de Washington y la realidad estratégica. Y para cerrar esta transmisión especial de hoy sábado, primera transmisión, sábado 25 de julio, abrimos una breve ventana al espectáculo de comedia y decadencia política que nos regala el denominado mundo civilizado. Mientras el teatro de operaciones euroasiático se defiende con la frialdad del hierro y la artillería, en Washington y Kiev la política se ha transformado en un sainete de parodia. Y es que Donald Trump volvió a convulsionar a los medios durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luciendo una gorra roja con leyenda Trump 2028. Miren,
Esta cena normalmente se hace por razones, pues, de comedia, ¿no? Se tiran los insultos disfrazados en chistes. Pero Trump ha aparecido, y eso es un hecho, ha aparecido con esta gorrita, Trump 2028. El presidente y actual candidato lanzó una frase que hizo hiperventilar a la prensa atlantista. Cito: "Me complace anunciar mi intención de postularme para un cuarto mandato. Gané 3 veces y lo haré de nuevo". Cierro la cita. Mientras los analistas occidentales no saben si tomarlo como una broma o una amenaza a la 22ª enmienda constitucional, la realidad de la política estadounidense se desmorona en las encuestas. Según datos publicados esta semana por Político, el apoyo a la base electoral MAGA a las intervenciones militares en Oriente Medio e Irán se han desplomado del 50% en mayo a apenas un 30% en julio. Según Pew Research, el 60% de la población estadounidense culpa directamente a la administración del desastre económico y la inflación galopante. El plan de Washington de centrar su discurso político en la economía doméstica se ha hundido al enredarse en conflictos internacionales que su propio electorado rechaza y por eso votaron por Trump. Y el cuadro de comedia geopolítica se completa con Volodymyr Zelensky, quien en recientes entrevistas internacionales ha tenido que salir a jurados solemnemente ante las cámaras que ni él ni el presidente francés Emmanuel Macron consumen sustancias ilegales. Justo en el momento en que su cúpula de drones es eliminada en Bucha y sus puertos quedan reducidos a 0 buques. Amigos, esta es la distancia abismal entre la propaganda del colectivo de Occidente y la realidad táctica sobre el terreno. Ellos ofrecen titulares ridículos, discursos vacíos y pánico electoral. Que Rusia no va a robar las elecciones, que China, que Teherán va a robar las elecciones. Mm. Trump tiene 82 años, ¿no? O sea que se reelegiría a los 84. ¿Mm? Le quiere ganar a Biden en edad, ¿no? Y bien, amigos, en este espacio entregamos análisis militar frío, datos verificados y verdad sin anestesia, ¿verdad? Entremos a la síntesis y cierre, sin demora. Llegamos a la conclusión de esta emisión especial de qué hablan Geo para este sábado 25 de julio. Los 5 expedientes analizados hoy nos conducen a una sola verdad estratégica. La inteligencia de precisión rusa ha decapitado a los planificadores y fabricantes del terrorismo de drones en Bucha, evidenciando el colapso de la seguridad operacional en Kiev. El régimen de Kiev responde con la doctrina del pánico usando a su propia población como escudo humano en Kurilovka y ejecutando ataques terroristas contra objetivos civiles en Zaporozhye. El bloqueo total de los puertos del Mar Negro estrangula la economía de Ucrania a razón de $2.000 millones mensuales, marcando el fin de la estrategia de contención. Berlín recurre a la histeria de contrainteligencia para salvar sus elecciones frente al imparable ascenso de la AfD. Y la cúpula política anglosajona se ahoga en su propio circo electoral, mientras el frente estratégico se define a favor de la Federación Rusa. Amigos, frente a la manipulación mediática, en este canal nos mantenemos firmes, observando los hechos con criterio militar, rigor profesional. Les ha hablado Rodolfo para que de qué hablan Geo. Si les ha parecido este análisis, pues regálenos su me gusta que le ayuda al canal. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal porque todos estos detalles es lo que mantiene este canal con vida y sus
muy amables donaciones. Muchas gracias por los supergracias, por las donaciones en PayPal, en Buy Me a Coffee y en esas criptomonedas que todavía no las manejo muy bien, para serles sincero. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.